Es egresado de la maestría Convención en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la misma Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, es egresado de la maestría empresarial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por la Escuela Universitaria de Posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es importante mencionar que es asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional del Perú y también es miembro activo de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Estudió también el curso de Derechos Fundamentales y Globalización impartido por la Escuela Complutense de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, España. Participó como expositor, ponente y docente en diversos certámenes académicos y es autor del libro Medios impugnatorios del proceso penal en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de artículos en libros colectivos, en libros de ponencias de congresos y en revistas especializadas en derecho. Bien, ya habiendo leído acerca del CV del doctor Guillermo Sevilla, voy a darle pase al mismo para que pueda iniciar la sesión del día de hoy. No sin antes mencionarle a ustedes, estimados participantes, que por favor mantengan silenciados sus audios para poder continuar de una manera adecuada, ¿no? Sin interrupciones. Muchísimas gracias. Doctor Guillermo, ¿podemos dar inicio a la clase del día de hoy? Buenas noches. Quiero dar mi profundo agradecimiento al CIEP. Es la primera vez que me invitan y nada, más bien espero que este sea un inicio de muchas y fructíferas actividades académicas. Quiero agradecer a todos ustedes por su participación. Conmigo van a tener, como dijo la señorita presentadora, 3 exposiciones. La primera de ellos, vamos a hablar sobre los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. Quizás ya ustedes han visto en las anteriores clases de derechos humanos sobre algunos conceptos que quizás los vamos a mencionar o los vamos a comentar de nuevo. Cuando hablamos pues de mecanismos internacionales de derechos humanos, protección de derechos humanos, considero que primero debemos referirnos al concepto de derechos humanos. ¿Sí? ¿Qué son estos? Son el conjunto de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, ambientales y culturales de todas las personas de todo el mundo en todas las circunstancias. Es decir, que son un conjunto de derechos que deben ser materia de protección y respeto por básicamente todos los estados que han celebrado los tratados en materia de derechos humanos. Y más bien creo que si pudieran por favor silenciar sus micrófonos. Muy bien, gracias. Entonces diremos pues que cuando habría que hacer una diferencia entre lo que son derechos fundamentales, derechos constitucionales y derechos humanos. No sé si ustedes lo han visto antes esto. Cuando hablamos de derechos fundamentales o derechos constitucionales, nos referimos pues a aquellos que están reconocidos en la constitución política de un Estado. En el Perú, por ejemplo, los derechos constitucionales o los derechos fundamentales son aquellos que se encuentran consagrados, que se encuentran elevados a rango constitucional en la Constitución Política de 1993, que es la que nos está rigiendo. Muy bien. Y cuando hablamos de derechos humanos, nos estamos refiriendo a aquellos derechos básicos de la persona que son materia de los tratados de derechos humanos celebrados por los diversos estados en diferentes organismos de derechos humanos. Por ejemplo, el Perú ha celebrado con organismos multilaterales diversos tratados en virtud de los cuales se compromete a respetar los derechos humanos de todos y todas los ciudadanos peruanos. Pero no solamente de los ciudadanos peruanos, sino de aquellas personas que habitan y viven
bajo diversas circunstancias en el territorio nacional. Por ejemplo, algunas personas que se encuentran en situación migratoria diversa, como residentes, como asilados, como personas indocumentadas, ilegales, todos ellos. Además, el Perú pues ha celebrado, por ejemplo, estos tratados con la Convención Americana de Derechos Humanos, con el Pacto de San José de Costa Rica, con la OEA, con las Naciones Unidas, primigeniamente. Ha celebrado y ha suscrito y ha ratificado estos tratados, ¿no? Entonces, el Perú como Estado, como nación, los gobernantes del Perú, los diversos gobernantes del Perú, se han comprometido pues a a respetar los derechos humanos de todas las personas antes señaladas. Y la concretización de los derechos humanos a nivel interno o a nivel doméstico se denominan derechos fundamentales. Pero resulta pues que estos derechos bajo determinadas circunstancias pueden ser violentados o pueden ser no respetados por los estados o por los diversos gobiernos. Para ellos, las personas, ya sea a nivel individual o a nivel de personas jurídicas, puedan, digamos, por favor, si podrían silenciar su micrófono para no interrumpir a los demás compañeros. No sé si la señorita coordinadora podría... Sí. No sé si... por favor, ¿podría silenciar sus micrófonos? ¿Eran tan amables? Muy bien, gracias. Por favor, ¿sí? Muy bien. Entonces, decíamos, pues, que puede que determinados gobiernos, bajo determinadas circunstancias, sobre todo en épocas de dictaduras militares, no respeten o vulneren o violenten o violen los derechos humanos. No solamente los derechos fundamentales de las personas, sino también los derechos humanos. Muy bien. Entonces, para ello existen una serie de mecanismos legales que sirven para la restitución de estos derechos humanos violentados. ¿Otra vez? Son de derechos humanos. Por favor, sus micrófonos, fueran tan amables. Sí, muchas gracias. Muy bien, entonces, estos mecanismos de derechos humanos son órganos que se encargan de vigilar y de cooperar en el cumplimiento precisamente de aquellas obligaciones, de aquellos compromisos celebrados y aceptados por los países miembros de Naciones Unidas, derivados de tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos. Además, tiene como visión o como finalidad promover y proteger los derechos humanos, ¿no? Y esto está a cargo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. ¿Y de qué se encarga este Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos? Usted recuerda, Perú celebró el Tratado de Derechos Humanos, luego pues Perú y muchos países, luego de la Segunda Guerra Mundial, y como sabemos, hubo muchas violaciones de derechos humanos, básicamente y durante la Segunda Guerra Mundial, por parte de los países que iniciaron este conflicto, precisamente Alemania, Japón y en menor grado Italia. Entonces, luego de ello se celebró el Tratado de Naciones Unidas o la Carta de las Naciones Unidas, que Perú celebró y ratificó, y en virtud de ello se comprometió a respetar los derechos humanos de todos aquellos ciudadanos. Entonces, y la idea y lo ideal era que nunca más surjan conflictos mundiales como la Segunda Guerra Mundial, y que se violente o se viole derechos humanos de ninguna persona, como por ejemplo se violaron los derechos humanos de 6 millones de judíos, gitanos, personas LGTBI, discapacitados, entre otros, ¿no? De aquellas naciones tanto de la propia Alemania como de aquellas naciones que eran invadidas por el Estado alemán en ese momento. Entonces, sin embargo, al parecer, lo que hemos venido viendo, si bien es cierto, ha habido avances importantes, pero después de ellos surgieron conflictos armados o conflictos internos donde precisamente no se respetaron, no se violaron los diversos derechos humanos de las personas. Tenemos, por ejemplo, el conflicto de Bosnia-Herzegovina, el Medio Oriente, mismo China, aunque China no
han celebrado este tratado, China mismo, Corea del Norte, y otras naciones, por ejemplo, se dice que en Cuba o se dice que en Venezuela mismo se violan los derechos humanos. Muy bien. Entonces, las Naciones Unidas pues creó un alto comisionado que proporciona servicios de secretaría técnica, asesorando y apoyando a estos mecanismos de supervisión y vigilancia de los derechos humanos en el sistema de Naciones Unidas. Estos mecanismos se dividen en dos categorías. Órganos basados en la Carta de las Naciones Unidas, a la cual nos hemos referido, a la cual muchas naciones, al igual que el Perú, lo celebraron, y los órganos creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos. Es decir, que se encarga pues de vigilar, de promover el respeto de los derechos, pero no solamente, bueno, los derechos humanos que ha celebrado el Perú y otras naciones con diversos organismos de derechos humanos. Los mecanismos basados en la Carta de las Naciones Unidas, tenemos, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos, que sustituyó a la Comisión de Derechos Humanos en el 2006. Luego tenemos el examen periódico universal, que es un proceso establecido en el año 2006, y los procedimientos especiales, compuesto por 41 relatores y grupos de trabajo acerca de un tema o sobre un determinado país. Tenemos una serie de órganos creados en virtud de estos tratados, y también hay 9 órganos de tratados que supervisan la aplicación de los principales tratados internacionales de derechos humanos. Es decir, repito que estos órganos se encargan de supervisar el cumplimiento de derechos humanos. El primero de ellos es el Comité de Derechos Humanos, que por sus siglas se denomina CCPR. Este Comité de Derechos Humanos es un órgano compuesto de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus estados partes. Es decir, que existe pues este organismo internacional denominado Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual los estados han celebrado, ratificado, como el Estado peruano. Entonces se encarga este comité de que se aplique y que se apliquen los derechos humanos previstos precisamente en este pacto. ¿Cuál es la labor de este comité? Se encarga pues de promover, es decir, de promover, de difundir, de educar sobre el disfrute de los derechos civiles y políticos, resultando en numerosos cambios en la legislación, políticas y prácticas. Los derechos civiles y políticos, derechos de todos los derechos que tienen básicos las personas, políticos, lo que ustedes ya sabemos, ejercicio del poder político, de poder ser elegidos y poder elegir, ¿no? Libremente. Entonces, este trabajo ha mejorado la vida de muchas personas en todas partes del mundo. Hemos dicho, ha tenido avances significativos a pesar de aquellas otras situaciones que hemos señalado antes. Y continúa esforzándose por garantizar que todos los derechos civiles y políticos garantizados por el pacto puedan ser disfrutados en su totalidad y sin discriminación, por todas las personas sin disección. Es decir, sin discriminación de qué tipo, de origen étnico-racial, de temas de género, por temas religiosos, temas económicos o de cualquier otra índole. Muy bien. Después tenemos el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por sus siglas CESCR, que es un órgano también compuesto por 18 expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por parte de sus estados partes, de todos en general. Es decir, repito, los estados suscribientes frente a aquellos ciudadanos que habitan en su territorio. El pacto contempla derechos económicos, sociales y culturales como el derecho a una alimentación adecuada.
pero parece que este derecho, o sea, si bien es cierto, está garantizado, está establecido en pactos, en la práctica no se cumpliría, ¿no? Sabemos, en Latinoamérica, por ejemplo, existe grandes masas de gente de pobreza extrema, incluso agudizada por la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Entonces, además de otros factores, por ejemplo, la guerra entre Ucrania y Rusia, que sin pensarlo ha afectado económicamente la vida de todo el planeta en realidad, ¿no? Entonces, al parecer, no se estaría cumpliendo la aplicación de este derecho. Luego, a una vivienda adecuada, digna, que tampoco no se cumple, sobre todo como podemos ver en nuestro país, donde el tema de vivienda sigue siendo un tema irresuelto realmente, ¿no? A la educación, en Perú y varios países de Latinoamérica aún no logra erradicar el analfabetismo o el analfabetismo funcional. Por ejemplo, estamos hablando de personas que incluso sabiendo, digamos, teniendo formalmente educación primaria y secundaria, en la práctica no lee o no entiende lo que lee. Entonces hay un problema de una especie de analfabetismo funcional. Asimismo, derecho a la salud. Bueno, hay un tema, si bien es cierto, por ejemplo, en el Perú la salud es gratuita o casi o muy económica en los centros de salud del Estado. Sin embargo, no tiene, digamos, la misma eficiencia o eficacia de la salud en las instituciones privadas, ¿no? A la seguridad social, seguro social, al agua, el tema también del agua, hay muchos hogares en el Perú que no tienen agua, saneamiento, y al trabajo. El tema del trabajo es un problema irresuelto en los países latinoamericanos. Por ejemplo, el Perú, el 70% de los peruanos se encuentra con subempleo o desempleado. Situación que, como repito, se ha agudizado por la pandemia. Pero, sin embargo, este comité trata de establecer un diálogo constructivo, un diálogo constante con todos los estados partes y determinar, pues, si las normas del pacto se están aplicando y evaluar cómo se podría mejorar la aplicación y cumplimiento del pacto para que todas las personas puedan disfrutar plenamente de sus derechos, de estos derechos. Parece que esto es la realización o el ejercicio. Gracias. Entonces, el disfrute de derechos de la mayoría de personas parece que no se está realizando. Es una ilusión, una quimera. Luego tenemos el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, que por sus siglas se denomina CERD. Este también es un órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial por parte de los Estados miembros. Gracias por el aporte de León Cruz Kelly, ¿no? Por favor, le rogaría que apague su micrófono, ¿no? Porque interrumpen al docente, como también creo a la impartición de la clase. Si le rogaría, por favor, apague su micrófono. Gracias. Entonces, repetimos. La idea es eliminar definitivamente todas las formas de discriminación por parte de los estados partes, ¿no? Pero esto parece que también es una quimera, todavía es un tema no logrado en el Perú, ¿no? Me remito mucho al Perú porque es nuestro país. Por ejemplo, en el Perú existe todavía una especie de discriminación racial, pese a que somos un país eminentemente mestizo, en su mayoría somos mestizos. Sin embargo, siempre el tema del choleo hacia el que es menos claro que uno, el tema de la discriminación hacia las personas afrodescendientes, a las comunidades chipibo-conivas, a la parte de los compatriotas que viven en el lande de nuestro país. Entonces hay un tema, incluso el acceso, pues, si bien es cierto, un acceso libre a la educación, al trabajo, pero por ahí, digamos, no existe total, digamos, acceso a ellos. Por ejemplo,
la televisión peruana nomás podemos ver que los conductores básicamente son personas de rasgos caucásicos, o de buena presencia, entre comillas, y de rasgos andinos o afrodescendientes o asiáticos, son realmente muy, muy pocos, ¿no? Entonces ahí habría un tema de discriminación. La discriminación racial sigue siendo pues un obstáculo para la plena realización de los derechos humanos. Yo creo que es uno de los problemas más álgidos, ¿no? En Brasil, por ejemplo, me decían que si bien es cierto, los afrodescendientes, que son un buen sector de la población, tienen acceso a educación, pero les ponen las barreras tan altas para que no puedan aprobar, ¿no?, los cursos en la universidad. Ha habido progresos, sí es cierto, en algunos ámbitos. Sin embargo, continúan las exclusiones, las restricciones basadas en la raza, bueno, o etnia se podría denominar. No sé si podrían, ruego nuevamente, apaguen su micrófono, por favor. No sé, la señorita coordinadora. A ver, muy bien. Entonces, decíamos pues que ha habido progresos, importantes progresos, porque incluso hay países que ya, en el Perú mismo, personas de no raza blanca han asumido diferentes gobiernos, ministerios, cargos públicos en general, ¿no? Ha habido importantes avances, ¿no? Pero sigue habiendo algún tipo de exclusión, restricción, menosprecio, basados pues en la raza, el color de piel, la ascendencia, el origen nacional o étnico, ¿no? Y siguen siendo causas de conflictos, sufrimiento y pérdidas de vida. Incluso hay países donde se elimina a las personas de determinada etnia, ¿no? E incluso también esto se puede traducir en el prejuicio que pueda existir a aquellas personas migrantes, y no solamente de la serranía del Perú, sino también a aquellos hermanos venezolanos, que porque algunos de sus miembros de esta nación, de este país, cometen delitos o faltas, se generaliza y se tiende a calificar a todos aquellos como que tienen una tendencia a la comisión de una vida licenciosa, de cometer delitos. El SER trabaja para actuar contra la injusticia de la discriminación racial y los peligros que ello o que representa. Muy bien, más tenemos. Existe también el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Gran problema, ¿no? Incluso ustedes saben que ahorita en el Congreso se está debatiendo un proyecto de ley en virtud de cual existe un Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se quiere denominar Ministerio de la Familia y de las Poblaciones Vulnerables. Pero me parecería que esto sería digamos, una redundancia, ¿no? Por ejemplo, en el Ministerio de la Mujer, o sea, el Ministerio de la Mujer, si bien es cierto, se creó con la finalidad precisamente de respetar los derechos de la mujer, pues un tema de género, porque históricamente, y no solamente en nuestro país, existe un machismo, una postergación de la mujer como tal, y no solamente eso, sino que vivimos, y no solamente, digamos, es un problema del tercer mundo, entre comillas, sino del primer mundo, países como España, por ejemplo, existe atentados contra las mujeres, ¿no? No solamente la discriminación, ¿no?, sino atentados, actos violentos, violencia física, psicológica, sexual y económica, ¿no? Económica o material, ¿no? Contra la mujer y por parte precisamente de sus familiares, su cónyuge, entre otros, e incluso el acoso hacia la mujer que todavía no ha sido erradicado, en el Perú al menos. Entonces, el tema es de que se creó en el Perú, en virtud de cumplimiento precisamente de estas normas, la ley 33.304, que no me recuerdo la norma. A ver, vamos a buscar para darles el dato preciso.
no vayamos a la ley, exacto, 30.000, ley de, a 33.364, ¿no? Sí, 33.364, que es una norma promovida precisamente por el Estado peruano con el fin de prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra la mujer por su condición de tales, contra las mujeres por su condición de tales y contra los integrantes del grupo familiar producida en el ámbito público o privado. Entonces, digamos, se creó precisamente, pues la mujer, hemos dicho, por una cuestión de supuesta o creída superioridad del varón, se cree superior a la mujer, cosa que no es cierto, todos somos iguales, pero digamos, en virtud de ello se la discrimina, no se le da oportunidades educativas, laborales, aunque ha habido avances importantes en nuestro país, sin embargo sigue un tipo de discriminación y además los actos de violencia que hemos señalado. Entonces la ley se creó precisamente para crear juzgados de familia, en virtud de los cuales se pretende no solamente erradicar o reducir los actos de violencia, sino también emitir medidas de protección y medidas cautelares que están previstos en la ley, en su reglamento, ¿no? Y que las dicta el juzgado de familia, encargado de ello. A la par que en sede penal se va a investigar y se va a sancionar a los responsables, porque estos actos de violencia, muchos de ellos constituyen también la comisión de delitos y faltas. Faltas, por ejemplo, de violación sexual, puede ser lesiones leves o lesiones, otro tipo de lesiones, en fin, una serie de delitos, u homicidio en grado de tentativa, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el Perú se ha avanzado tanto en la ley, en las medidas de protección a favor de la mujer, de los integrantes del grupo familiar, y en sede penal, en modificaciones en el Código Penal. Por ejemplo, el delito de homicidio, en el caso de la mujer, se denomina delito de feminicidio, que tiene penas más graves que el delito de homicidio propiamente dicho. Entonces, cuando se habla de integrante del grupo familiar, no solamente estamos hablando de la mujer, puede ser varones, ¿no? Pero que tengan cierta vulnerabilidad o cierta situación de dependencia, o sufran el dominio del agresor. Por ejemplo, menores de edad, varones y mujeres, personas mayores, adultos mayores, varones y mujeres, personas con discapacidad, con dependencia económica, entre otros. Entonces, digamos, eso habría que pensarlo bien si cambiarlo a, el Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables. Cuando hablamos de poblaciones vulnerables, son aquellos miembros precisamente del grupo familiar. Entonces, parecería que sería una redundancia, ¿no? Entonces, podría quedar como mujer e integrante de grupo familiar. Bien, entonces, este comité, que también es un órgano de expertos de Naciones Unidas, dependiente, supervisa la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Por sus siglas, pues en inglés se llama CEDAW, ¿no? Comité de CEDAW, de la CEDAW, que está formado pues por 23 expertos en derecho de la mujer de todo el mundo. Y el Tratado de CEDAW es una herramienta que ayuda pues a las mujeres de todo el mundo a provocar cambios en su vida cotidiana. Hemos dicho cambios en la legislación, cambios en el otorgamiento de oportunidades. Algunos hablan de cuotas de género, por ejemplo, para diversos cargos. Se ha avanzado, pero no son suficientes, ¿no? Y, por ejemplo, en los países que ha ratificado el tratado, como el Perú, la CEDAW ha demostrado ser inestable pues, para oponerse a los efectos de la discriminación, que incluyen la violencia, la pobreza, la violencia que hemos dicho, ¿qué tipos? ¿Se acuerdan? Violencia física, psicológica, sexual y económica o material. También la pobreza, porque hay cosas que confluyen, ¿no? Mujer y pobre, por ejemplo. Y la falta de protección legal. En el Perú hemos avanzado felizmente con la protección legal, ¿no? Junto con la negación de la herencia,
los derechos de propiedad y acceso al crédito. Estos últimos, repito, son los denominados actos de violencia material o económica. Luego tenemos el Comité contra la Tortura, CATS, y el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ¿sí? El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura monitorea el cumplimiento de las obligaciones de los Estados partes, entre ellos el Perú, de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos, degradantes. ¿Qué consiste este tipo de tortura? Puede ser tortura física y psicológica, ¿no? Básicamente, por ejemplo, podría darse por parte de funcionarios del Estado. En este caso, ¿de quién? Por ejemplo, de la policía, ¿no? Felizmente, al parecer, en el Perú se está erradicando ello, pero antes había la práctica que para obtener una confesión se aplicaba estos tipos de tortura física, psicológica, de diversos tipos inimaginables, ¿no? Entonces, digamos que la idea es que se monitoree, que este comité de expertos también, dependientes, monitoree el cumplimiento de estas normas. El CAT se creó de conformidad con el artículo 17 de la Convención contra la Tortura y es uno de los 10 órganos creados en virtud de los tratados vinculados a las distintas convenciones de derechos humanos. Entonces, incluso en el Perú tenemos un código procesal penal, el nuevo código procesal penal aprobado en virtud del decreto legislativo 957, que es un código, digamos, garantista, donde de alguna manera, ustedes habrán visto, otorga mayores derechos hacia, o reconoce derechos hacia la parte, para mí más débil del proceso penal, que es el inculpado. Entonces, este es un código garantista, pero no perfecto, no exento de errores, como toda obra humana. Muy bien. Ya sabemos, ¿no? La tortura física es diversos castigos, ¿no? Electricidad con látigo, utilizando perros, incluso se mezclan con actos de violencia, de violación psicológica, por ejemplo, ponerle el volumen alto de un parlante a una persona que está detenida, hasta doblegarla. Y luego tenemos, o amenazarla a ella o a su familia, trasladarlos, por ejemplo, del lugar de capuchados, etcétera, para lograr su confesión o su ablandamiento. Luego tenemos el Comité de los Derechos del Niño, por sus siglas CRC. Este es el órgano también de 18 expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de los Estados miembros. Cuando hablamos de niños, nos estamos refiriendo evidentemente a los niños y a las niñas. Es decir, incluso podría comprenderse a los adolescentes, comprendidos hasta que cumplan los 18 años, los 17 años, exactamente. Muy bien, entonces este comité se encarga de supervisar la aplicación de los protocolos facultativos de la Convención sobre la participación de niños en conflictos armados y sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil. Donde en Latinoamérica, bueno, participación de niños en conflictos armados parece que ya no se ve, ya no existe aparentemente. Lo que vemos, lo que se ha visto, por ejemplo, el reclutamiento forzado de niños para que conformen esta organización terrorista denominada Sendero Luminoso, antaño, ¿no? Incluso niños que se han sido secuestrados de determinadas comunidades para que sean no solamente adoctrinados, sino adiestrados en el uso de armas y explosivos para que atenten contra diversos bienes del Estado. Entonces, eso al parecer ya no se ve mucho en el Perú, eso era antes.
¿no? Pero donde se ve ese tipo de actividades es precisamente en el África, ¿no? Sí. Y existen niños pues que incluso a partir no siendo mayores de edad, adolescentes aún participan como soldados, ¿no? Como guerrilleros o como parte de las fuerzas en conflicto, ¿sí? Utilizando armas, ¿no? Cuando ese niño o niña debe ser precisamente no solamente protegido, sino también educado, ¿no? Recibir educación, mejor dicho. Muy bien. Pero también, y quizás eso suceda en el Perú, no lo tenemos tan claro, pero sí en Latinoamérica existe realmente todos los días, no sé si ustedes han visto en los medios de comunicación, secuestran o se buscan niños o niñas, adolescentes, y eso parece que es pan de cada día, ¿no? Incluso para qué, ya sabemos qué finalidades puede ser, ¿no? Para la trata de personas, ¿sí? La trata expresada en, por ejemplo, venta o explotación de menores, o no solamente secuestrados o raptados, sino también, digamos, aprovechando de su situación de vulnerabilidad, sus problemas económicos, se les secuestra para o se les seduce, por así decirlo, para que presten determinadas labores, digamos, o por ejemplo, explotación sexual, ¿no? Y es sabido, sobre todo en la selva peruana, niñas, jovencitas, menores de edad, que son trasladadas hacia otras regiones del Perú, como Tacna, para la prostitución de carácter o de naturaleza turística, por decirlo así, ¿no? Y además, o para la trata por fines de explotación laboral, para trabajos domésticos, eh, o en minería ilegal, u otro tipo de actividades, ¿no? Donde obviamente se les asigna un salario irrisorio y se les tiene en situación de secuestrado, ¿no? Después también tenemos la pornografía infantil, que incluso se secuestran o se convencen a niños y niñas de diversas edades inimaginables, muy pequeños, para que sean filmados y puedan ser vendidas estos videos a nivel internacional. Existe pues Interpol, en coordinación con la policía internacional, diversas policías que están persiguiendo, desarticulando estas bandas, pero al parecer este trabajo todavía es insuficiente. Durante los últimos 30 años, la vida de los niños se ha transformado gracias al Tratado de Derechos Humanos más ratificado de la historia. Este es el tratado que más ha sido ratificado por los Estados miembros. La Convención sobre los Derechos del Niño ha inspirado a los gobiernos a cambiar las leyes y las políticas. El Perú no está exento de ello, para que más niños reciban atención sanitaria y nutrición. Aunque en la práctica, hay que decirlo, muchos niños y niñas que todavía no tienen, digamos, o los sistemas de salud no cubren y están muy desnutridos, existe una gran desnutrición a la par con el tema del analfabetismo. Se ha avanzado, pero no, digamos, de manera total y satisfactoria. ¿Hay mejores salvaguardias para proteger a los niños de la violencia y de la explotación? Además, que hay más niños que se dejan oír y participan en la sociedad. Pero, repito, hay mucho trabajo por hacer todavía. Después tenemos el Comité para la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, por sus siglas, en inglés CMW. Este es un comité, o este es un comité conformado, o este es un órgano, mejor dicho, de expertos independientes que trabaja para proteger los derechos de millones de trabajadores migratorios de todo el mundo. En el Perú,
repito, no sé si en esta conferencia o en estas clases hay algún hermano o hermana venezolano, el Perú, digamos, la protección laboral los alcanza a ellos. Y es más, ellos laborando en nuestro país tienen la protección de la legislación y pueden hacer uso, al igual que los ciudadanos peruanos, ciudadanos peruanos, de los mecanismos legales para precisamente la protección de sus derechos laborales. Las leyes les alcanzan a ellos también. Los trabajadores migrantes y sus familias, porque obviamente el trabajador migrante a veces viene solo, pero a veces viene con su núcleo familiar, su célula familiar, suelen sufrir de marginación por su origen étnico, racial, o por ser extranjeros, xenofobia, etc. Malas condiciones de vida y trabajo. Bueno, se suele, como se dice en algunos países, incluso en Estados Unidos, utiliza un poco como mano de obra barata al indocumentado o indocumentada, al ilegal, ¿no? Obviamente, bueno, te doy trabajo, pero te pago un menor salario al del ciudadano de este país formalizado. Incluso en el Perú se dice que en el Perú se dice que incluso a los ciudadanos venezolanos se les pagaría un menor salario que a los ciudadanos peruanos, ¿no? Se les pagaría un menor salario. Quizás la mitad, ¿no? Que sea la mitad de lo que con los ciudadanos peruanos. Entonces, y ellos por necesidad tendrían que aceptar porque necesitan enviar dinero a su familia, a sus familiares que se encuentran en Venezuela, que sufren una situación espantosísima económica, ¿no? El gobierno criminal de ese país, ¿no? El gobierno se dice corrupto y además que ha violentado los derechos de los ciudadanos venezolanos, de los que no están con sus propios, que no apoyan a su gobierno, mejor dicho. En ese sentido, pues muchos de estos ciudadanos, no solamente ellos, sino otros, sufren explotación, expulsión y riesgo de muerte. Al expulsarlos, imagínense a Venezuela, estos ciudadanos, allá podrían sufrir riesgo de ser asesinados, ¿no? Sobre todo si son opositores. El comité supervisa el modo en que los estados aplican la convención y protegen los derechos humanos de migrantes. Alguien dice, ¿no? Por ahí. Sí, pero o sea, generalizan todos ellos, los venezolanos, por ejemplo, ¿no? Dicen, deberían expulsarlos a todos, que todos regresen a su país, porque han venido a delinquir. Es cierto, algunos de esos ciudadanos, sí, no todos. ¿No? Hay algunos que son muy trabajadores, son honestos, se ganan la vida realmente, yo creo que la mayoría, ¿no? O se les estereotipa, ¿no? Por su carácter extrovertido, alegre, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, la idea es que independientemente que estos señores sean ilegales, por decirlo así, o indocumentados, porque obviamente muchos de ellos han venido sin documentos o han entrado sino más por la frontera, el hecho de ser así, ya el Estado peruano está comprometido a proteger sus derechos, a no expulsarlos, salvo que cometan delitos y luego... No sé, ahorita tomaron como, ¿cómo se llama? Por favor, su micrófono. Cucharitas, muerte. Muy bien. Entonces, decíamos, nos corta la legislación, lamentablemente. Por favor, les ruego que apaguen sus micrófonos. Más que nada por respeto a sus compañeros, ¿no? Muy bien. Entonces, decíamos, pues, que estas personas, el hecho de tener una condición ilegal o indocumentada, no los hace, digamos, pasibles de que sean así nomás expulsados, ¿no? Además, que si cometen un delito, deben ser investigados, juzgados y sancionados bajo las leyes peruanas, y una vez cumplidas sus penas, puedan ser expulsados del territorio nacional.
pero luego de un debido proceso, ¿no? Por ejemplo, hemos visto, por ejemplo, en Chile, hemos visto la noticia que determinado avión de ese país, de su fuerza aérea, expulsa a 25 venezolanos, 15 peruanos, 13 colombianos, etcétera, ¿no? Entonces, no sabemos realmente si esa expulsión digamos, es legal, o sea, al parecer es ilegal, ¿no? Bajo el pretexto de proteger a sus ciudadanos y ciudadanas en Chile, se expulsa a ciudadanos de otros países por sus condiciones letales, ¿no? Incluso en Iquique vimos una vez que había una marcha anti-venezolanos, ¿no? Que incluso le quemaron, le atentaron contra sus propiedades, ¿no? Sus bienes, ¿no? Entonces, al parecer, esa situación no puede ser, digamos, tolerada, ¿no? ¿No? Desde ya ellos son personas que por necesidad se han visto obligados a emigrar a sus países, a otros países, en busca de oportunidades laborales y unas mejores condiciones de vida para ellos y para sus familiares. Muy bien, gracias. ¿Qué más tenemos? El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es otro tema, ¿no? Por sus siglas CRPD. Este comité también es un órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la convención por parte de los estados partes. Se calcula que en el mundo hay más de 1.000 millones de personas con discapacidad, de todo tipo, ¿no? Discapacidad, digamos, de no mover o no tener los miembros superiores e inferiores, discapacidad visual, discapacidad, digamos, por una condición mental, etcétera, ¿no? Incluso por edad, etcétera, ¿no? A través de su compromiso y cooperación con los estados partes, el comité promueve la inclusión, una palabra que ustedes han escuchado, incluir a otras personas, ¿no? En la educación, en el trabajo, en la vida social. Defiende los derechos humanos de todas las personas con discapacidad y formula recomendaciones para apoyar la aplicación de las disposiciones consagradas en la Convención. En el Perú se ha avanzado, sí, también con leyes, ¿no? Con normas. Existe, por ejemplo, en el Perú un organismo denominado CONADIS, ¿no? Que registra a todas las personas con discapacidad. Incluso en el Perú hay leyes promovidas donde estas personas incluso tienen asientos preferenciales en los buses de transporte público, atención preferencial en diversas instituciones públicas y privadas. Hay una cola para ellos, ¿no? Aparte de cola para las personas de tercera edad. Entonces, digamos, hay políticas gubernamentales que se tienen que traducir, no solamente en este tema, sino en todo lo anterior, en leyes efectivas, en leyes positivas. Entonces, digamos, sí hay un avance, incluso en las diversas calles de la ciudad de Lima, en algunas del interior del país, rampas de acceso a estas personas a diversas instituciones, ¿no? Rampas que existen incluso en veredas, ¿no? Entonces, donde estas personas puedan circular. Pero aún todavía estas personas, hay los avances, todavía no son protegidas totalmente en sus derechos. Bueno, entonces deben tener acceso a la educación, al trabajo, personas, dependiendo pues de las facultades que tengan. Muy bien, tenemos también el Comité sobre la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, por sus siglas CED. Sí, CED. Muy bien. Siglas en inglés, obviamente. También es un órgano de expertos independientes
que supervisa la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas por sus estados partes. Hasta aquí, como ustedes pueden ver, durante el desarrollo de los comités existen, pues, digamos, convenciones, pactos de protección de los diversos derechos, ¿no? Gracias. Este comité y su secretaría se esfuerzan diariamente para apoyar a las víctimas, a las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones nacionales de derechos humanos y los estados en la búsqueda y localización de las personas desaparecidas. Asimismo, fomentar políticas de erradicación, de castigo, prevenir este delito y reparar los daños infligidos a las víctimas. Por ejemplo, en el Perú, en el nuevo Código Procesal Constitucional, por la próxima semana vamos a hablar sobre los derechos fundamentales, sobre la protección a través de instrumentos procesales, vamos a hablar un poco de ello. Existe en el nuevo Código Procesal Constitucional, donde en su artículo 33, referido a los derechos en materia de protección por el habeas corpus, nos habla, por ejemplo, de el derecho a... acá está, un segundo, por favor. Derecho a no ser objeto, nos dice en su inciso 18, a no ser objeto de ejecución extrajudicial y o desaparición forzada. Asimismo, el derecho a la verdad de conformidad con su reconocimiento jurisprudencial. El Perú, en las sentencias de habeas corpus emitidas, pues, por básicamente por el Tribunal Constitucional, caso Villegas Namuche, por ejemplo, y otros, se ordenó de que, digamos, se interpone para encontrar los restos, o encontrar con vida a la persona detenida desaparecida. Pero si no es posible encontrarla con vida, encontrar sus restos para darles sepultura, ¿sí? Y además, no limitándose a ello, se investigue, se sancione a los responsables de estos actos de detención, desaparición. Entonces, por ejemplo, si a través del habeas corpus se declara fundada la demanda, se dispondrá que el Ministerio Público inicie la investigación y luego de ubicar a los responsables, investigarlos, que se les juzgue y sancione severamente con penas para que estas políticas no vuelvan a repetirse nunca más en el país. Las sentencias constitucionales tienen finalidad didáctica. Entonces, hay otro caso, Ramos Shell, creo, un argentino, también, la sentencia más reciente del Tribunal Constitucional, donde este señor con discapacidad, y miren, era una persona discapacitada, fue detenida por la policía de Miraflores, etcétera, ingresó a una comisaría, salió y por ahí desapareció, y al parecer, ojo, al parecer, los responsables, yo no digo porque todavía no ha sido materia de juzgamiento, los responsables serían efectivos policiales, de la Policía Nacional. La persona con discapacidad que hizo una especie de escándalo, por ahí lo detuvieron y desapareció. Entonces, además, en esa sentencia se dispuso que se le registre en el registro de las personas desaparecidas, el Ministerio del Interior, ¿no? Para que pueda ser ubicada, ¿no? Entonces, y además, la idea es reparar los daños infligidos a la víctima, ¿no? La reparación puede ser moral o puede ser también económica, ¿no? Moral a través de un reconocimiento o alguna, levantar un busto, o económica a través de una reparación civil, por ejemplo, ¿sí? En el Perú, felizmente, y en muchos países de Latinoamérica, pero no así en el mundo,
es cada vez menos, prácticamente en extinción, la detención y desaparición de personas, ¿no? Eso fue parte, digamos, de la política del Estado, del Estado peruano, digamos, de excesos, de determinados excesos, digamos, no como una política realmente, no como una política institucional, hay que decirlo, sino como algunos excesos, a mi entender, a mi modesto entender, por parte de efectivos policiales militares, de detener y desaparecer sobre todo a los miembros de las comunidades andinas, campesinas y a estudiantes universitarios. Muy bien. ¿Hasta aquí tienen algunas preguntas al respecto? ¿Quieren participar, comentar? ¿No están de acuerdo de repente con lo que hemos dicho? No sé si quieren participar en esta primera parte. Tenemos clases hasta las 9, ¿no? La próxima clase que vamos a llevar, tema muy interesante también es, a ver, acá tenemos la segunda clase, módulo 6, defensa constitucional de los derechos humanos o derechos fundamentales, recurso de agravio constitucional y el precedente constitucional vinculante. La última fecha, también un tema muy interesante, Corte Interamericana de Derechos Humanos y la resolución dictadas en contra del Estado peruano, ¿sí? El Perú también ha sido castigado, sancionado. Muy bien. Nos saluda. Está muy claro, nos dice León Cruz. Kelly, gracias. Gracias, Kelly. No sé, gracias. Doctor, Gracias por buenas saludar. noches. Sí, adelante, adelante. Buenas noches, un gusto saludarlo y escuchar su excelente ponencia. Quisiera hacer Gracias. una consulta, doctor. Dígame. ¿Por qué se plasman tantas normas legales en cuanto a los derechos de la persona o derechos fundamentales y son ellos mismos los que vulneran dichos derechos? Muy bien. A ver, un poquito si nos podría especificar. ¿Cuál es su nombre, perdón? Alfredo, doctor, Alfredo. Sí, Le Alfredo. decía de que Sí. a nivel de las normas legales en cuanto a los derechos fundamentales o los derechos humanos, bien cierto que se plantea, ¿cómo le podría decir? Normas para que no se transgredan los derechos de las personas. Correcto. Pero, ¿cuál es el tema? Si cada estado o cada país donde supuestamente hay una norma que rige los principios de los derechos fundamentales o derechos de las personas, son ellas mismas las que vulneran esos derechos. ¿Quiénes serían las personas que a su criterio vulnerarían esos derechos? Un poquito para ser Eh, más específico. Le explico, doctor. El Sí. caso del Centro de Emergencia Mujer Ajá. no cumple con las funciones que debería cumplir. Ujú. ¿Se da cuenta? Entonces Ujú. no estaríamos hablando de derechos que la Carta Magna especifica cuando los mismos entes del Estado son los que vulneran esos derechos. Muy bien. Y los centros de emergencia mujer. ¿Qué son? Vamos a explicar un poquito para responderle a Alfredo la pregunta, ¿no? Los centros de emergencia mujer son esas instituciones que forman parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que como dije, cuyo nombre esta materia de debate, el cambio, ¿no? Cosa que no nos parece tan adecuado, a mi modesto entender. Estos centros de emergencia mujer están distribuidos a lo largo del territorio nacional, en todas las regiones de nuestro país. Y básicamente están conformados por abogados, trabajadores o asistentes sociales y psicólogos, ¿no? Entonces, brindan atención inmediata o deberían brindar atención inmediata a todas las personas que acuden hacia ellos para pedir su apoyo, es decir, mujeres y los integrantes del grupo familiar que hemos dicho, ¿no? ¿Sí? Hombres y mujeres que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. Entonces, estos centros brindan atención legal para interponer pues, las denuncias por los actos de violencia familiar. Hemos dicho qué tipo de violencia. Asimismo, para, digamos, hacer evaluaciones psicológicas, para establecer el daño moral en la víctima,
varón o mujer, y para, digamos, que el asistente o trabajador social haga una visita social en el domicilio donde precisamente se producen estas agresiones físicas o psicológicas, sexuales, materiales, ¿no? Y son las que en todo caso van a asesorar, van a representar a las víctimas en este proceso donde se les va a otorgar las medidas de protección, ¿no? Que están previstas en la ley y en su reglamento, las medidas cautelares. Sin embargo, como nos dice Alfredo, no tenemos el dato exacto, no se le brindaría o no se brindaría esa tutela total, ¿no? No sabemos. Hace unos años participamos en Cusco antes de la pandemia, capacitando a los defensores y defensoras legales, ¿no? De estas personas. Gente que estaba muy bien preparada. Un evento importante, estaba muy bien preparada. Y en materia incluso de los códigos procesales penal, que me dejaron sorprendido, gratamente sorprendido, ¿no? Entonces, no sabemos, de repente habría, como dice Alfredo, algunos casos donde estos centros no cumplirían su labor. No lo sabemos, sería bueno averiguar los datos, ¿no? Pero en principio, como institución, sirve para esas funciones, ¿no? Entonces, a través de ellos se puede interponer una denuncia ante la Policía Nacional, ante la Fiscalía Penal de Familia, ante los juzgados de familia para que se otorgue las medidas de protección y medidas cautelares a la víctima, ¿no? No sé si con eso respondemos la pregunta. Ay, disculpen, nos salimos. Creo que alguien más quiere comentar, me parece. Doctor, Por el buenas chat. noches. Adelante, buenas noches, ¿sí? Doctor, haciendo un hincapié y dando una pequeña crítica, lo que estaba... Un poquito, si puede decirme su nombre y subir su volumen, si fuera tan amable, colega. Ya, doctor. No, Okay. haciendo un hincapié en el tema del cambio de nombre, sobre Ajá. ya no vendría a ser Ministerio de la Mujer, sino Ministerio de la Familia. Uh-huh. Bien, bueno, haciendo una crítica, para mí estaría bien. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay ciertas situaciones donde también quien queda afectado también es el hombre, ¿no? Uh-huh. Pero exacto. por ser el hombre, por ser hombre, a veces tiene miedo, tiene vergüenza y no se va a denunciar. ¿Por qué? Uh-huh. Porque piensa de que se van a burlar y figurativamente, pues en la realidad es que sí, tanto mujer como varón se burlan del género contrario, ¿no? Se burlan diciendo, ¿cómo vas a ir a denunciar de la agresión que te dan? Bien, entonces yo sí estaría de acuerdo que se cambie de nombre. ¿Por qué? Porque ya no estaría defendiendo solamente un solo género, sino estaría defendiendo a ambos. Y sucesivamente también a los pequeños del hogar. ¿Por qué? Porque conforman una familia. Y familia no solamente vamos a referirnos a una familia pues de papá y mamá. También se refiere a la convivencia de ambos géneros o de lo contrario como ustedes piensan, porque la palabra familia no tiene nada de crítico. ¿Por qué? Porque se refiere a cualquier orden o a cualquier reunión familiar. ¿Bien? Uh-huh. Muy bien. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre, perdón? Kelly León. Kelly León, que ha estado participando. Bien, Kelly, ¿de qué ciudad nos está, se está comunicando? Yo ahorita estoy en Puerto Maldonado. Conozco esa hermosa ciudad. Una vez estuvimos por ahí en un congreso en la UNAMAR sobre derecho general, ¿no? En la Universidad UNAMAR. Una linda ciudad de gratos recuerdos antes de la pandemia. Muy bien. Sí, ciertamente lo que dice usted es verdad, ¿no? O sea, cuando se habla la función del ministerio no solamente está dirigida hacia la mujer, sino también a los integrantes del grupo familiar. Ya hemos dicho, quiénes son, hombre o mujer. Incluso, y la violencia no tiene género. ¿Puede provenir una mujer hacia un varón? Sí.
pero que exista una situación de poder y de dependencia. De poder de parte de quién, de, por ejemplo, varón o mujer hacia la otra persona, que puede ser varón o mujer también, y de dependencia, ¿no? Algún dominio, entonces sí se puede, o pueda que la víctima, que pueda ser varón, puede ser una persona de 80 años, una persona con una vulnerabilidad, una persona muy mayor, con enfermedades, a la vez confluyen los temas, o puede ser un menor de edad, entonces, pero habría que verlo bien, porque al hablarse de integrantes de grupo familiar, estamos hablando de la familia, ¿no? Entonces, mujer e integrante de grupo familiar, ¿no? Pero básicamente, en gran medida, este ministerio también está dirigido o está destinado a proteger a la mujer, ¿sí? A la mujer. Entonces, en ese sentido, por ahí la denominación. Pero importante, digamos, que se genere un debate y habría que ver también en otros países cómo se ha solucionado ese impasse. No sé, ¿alguna otra pregunta para pasar a la segunda parte de la clase de día de hoy? Y ya en la parte final podrían hacer algunas preguntas. Gracias por sus valiosas e importantes opiniones. Si son distintas a la mía, en buena hora. Tenemos una situación de tolerancia, obviamente, y en el debate se van construyendo las ideas, ¿no? En la tolerancia, en el pluralismo. Muy bien. Ahora seguimos. Ahora vamos a pasar a los mecanismos basados en la Carta de las Naciones Unidas. Hemos dicho ya, Naciones Unidas son aquellos, pues, esa carta celebrada después de terminada la Segunda Guerra Mundial en 1948, 108 naciones, si no mal recuerdo, en inicio, y después la han ratificado. La antigua Comisión de Derechos Humanos fue reemplazada por el Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2006. No hace mucho, ¿no? Este es un órgano intergubernamental, es decir, que varios gobiernos, y es un foro mundial en el cual se discute, de discusión, mejor dicho, y que esta discusión se reúne en Ginebra, Suiza, durante al menos 10 semanas al año. ¿Cuáles son las funciones de este consejo? Analizar violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos. Y desarrollar el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, se analiza en las diferentes naciones, se violan derechos humanos de diversa índole de los que hemos señalado, y si es de forma sistemática, es decir, como política de Estado, ¿no? Continuas. ¿Y qué se va a hacer para erradicar o minimizar estas violaciones? Y asimismo desarrollar, fomentar o ampliar el derecho internacional de los derechos humanos, que esa es la denominación correcta. Este es un consejo, este es un órgano subsidiario de la Asamblea General de Naciones Unidas, compuesto por 47 estados, miembros de Naciones Unidas, elegidos por un periodo inicial de 3 años y no más de 2 periodos consecutivos. Está compuesto por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por sus siglas ACNUD, y que presta servicios de Secretaría Técnica a las reuniones del Consejo de Derechos Humanos. ¿Qué organiza este consejo? Foros especiales, conferencias, y cuenta con otros órganos que brindan asesoría legal, tales como el Comité Asesor, que puede promover mejoras y estudios, el Grupo de Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo, y el mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas, históricamente marginados también, y el foro sobre las cuestiones de las minorías de diversa naturaleza, ¿no? LGTBI, minorías étnicas y de diversa índole. Existe un examen periódico universal. Este es el mandato más nuevo del Consejo de Derechos Humanos, creado en marzo de 2006.
por la misma resolución que estableció el Consejo. Procedimiento novedoso que involucra la revisión del cumplimiento de las obligaciones y compromisos en derechos humanos de cada uno de los 192 miembros de las Naciones Unidas cada 4 años. Tenemos 192 miembros de Naciones Unidas, estados, entre ellos el Estado peruano. Entonces, va a revisar si estos estados miembros están cumpliendo realmente las obligaciones y compromisos correspondientes a derechos humanos expresados pues en los diversos tratados, en las diversas convenciones que hemos señalado anteriormente. ¿Cómo funciona? En un ciclo que comienza con una información que prepara el Estado sometido al examen en su informe nacional. Es decir, uno de los 190 estados está siendo, puede ser denunciado, entonces este estado elabora una especie de informe o de descargo, ¿no? Es decir, ¿estás cumpliendo o no, estado o nación, con estos derechos humanos para los cuales te has comprometido? En determinada materia, por ejemplo, derechos de la mujer, los derechos del niño, o los derechos de las personas con discapacidad, etcétera, ¿no? O ¿estás violando o no? ¿La violación o es una cuestión aislada o es algo sistemático, esa detención, desaparición de personas? Luego se realiza una recopilación de la información presentada a la Asamblea, al Alto Comisionado de Naciones Unidas, basados en los informes de los mecanismos de Naciones Unidas. Ya hemos visto los mecanismos, ¿no? Hemos visto tales como pues, los procedimientos especiales, los órganos de tratados y otras entidades. Luego, el Alto Comisionado de Naciones Unidas prepara un resumen sobre la información que envían las ONGs. Ojo, en nuestro país hay diversas ONGs, ¿no? Que son órganos no gubernamentales, evidentemente, en materia de protección de derechos humanos. Hay varias en el Perú, ¿recuerdan ustedes algunas? Muy bien. Luego, existen también instituciones nacionales de derechos humanos y otros interesados. Asimismo, el examen empieza con una discusión interactiva entre el Estado examinado, el Estado a quien se le ha puesto el ojo, como se dice, y el grupo de trabajo de la EPU, y concluye en el Pleno del Consejo de Derechos Humanos con un documento de resultado que incluye recomendaciones. Es decir, luego de que el Estado examinado, el Estado sospechoso, entre comillas, dé su informe, y también informen en estos comités, se produce un debate, una discusión entre estos, y este grupo de trabajo emite un documento con recomendaciones al Estado miembro. Le dice, bueno, tú en realidad, Estado, se ha detectado determinadas violaciones de parte de determinados funcionarios del Estado. Funcionarios pueden ser militares, policiales, etc. Entonces te recomienda que tu Estado adopte determinadas medidas. Una de ellas puede ser un Estado social de derecho, o de un Estado democrático de derecho. Creo que hay otra conferencia que se está cruzando. De un Estado constitucional. Por favor, ese es su micrófono. Derecho. Muy bien, es otro disertante. Entonces, en materia constitucional. Entonces decíamos que digamos, ese informe dice, se concluyó que existe determinados actos de violación de derechos humanos por parte de funcionarios del Estado, policiales, militares, otros. Puede incluso haber paramilitares contratados por determinado gobierno. Entonces, tu Estado se te recomienda que adoptes medidas. Por un lado, medidas legislativas. En el Perú se han dado medidas precisamente en cumplimiento de las obligaciones del Estado peruano. La ley 30.364
su reglamento, medidas, cambios en la legislación penal, etc. Pero también que se investigue y se sancione a los responsables de las violaciones de derechos humanos. Esa es la recomendación. El EPU es un mecanismo de cooperación basado en el diálogo interactivo con el Estado examinado. Evidentemente, no hay un poder coercitivo per se, ¿no? De obligarlo al Estado, no se le puede obligar. Porque cada Estado, no olvidemos, es autónomo, independiente y soberano. Pero como Estado miembro comprometido al respeto de los derechos humanos, tiene que adoptar medidas precisamente en la restitución del respeto de los derechos humanos. Bueno, es casi, digamos, coercitivo, ¿no? Muy bien. Más tenemos. Tenemos el mecanismo de procedimientos especiales. Son mecanismos establecidos por la antigua Comisión de Derechos Humanos para abordar situaciones específicas en los países o cuestiones temáticas en todo el mundo. Este procedimiento, pues un individuo, un relator o un experto independiente, o sea, puede estar constituido por un individuo o un relator, que es un relator o experto independiente, o por un grupo de trabajo. Estas personas son expertos que trabajan a título voluntario, nombrados por el Consejo de Derechos Humanos. No reciben remuneración o estipendio alguno. ¿Y cuál es su función o el mandato que estas personas reciben y que deben cumplir? Examinar, supervisar, asesorar e informar públicamente acerca de situaciones de derechos humanos en países o territorios específicos, conocidos como mandatos por país. No, es decir, examinan, revisan, supervisan, asesoran y asesoran, incluso asesoran al gobierno de determinado país, como respetar los derechos humanos. Y ahí informan periódicamente, ¿no? Sobre los derechos, sobre el respeto de los derechos humanos en ese país. O tiene como función también sobre los principales temas y violaciones de derechos humanos en todo el mundo, denominados mandatos temáticos. Mandatos temáticos. Hay actualmente 33 titulares de mandatos temáticos y 8 con mandatos sobre países específicos. Temáticos, temas específicos. Ejemplos de mandatos temáticos incluyen el relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. Parece que hay países que no hubieran, ¿no? China, Venezuela, Cuba. Me parece que se liberan de esto. Existe un relator para esa promoción, o sea, promoción, difusión, difundir, promover, digamos, difundir, como hemos dicho, ¿no? Promover, proponer, promover, difundir. Protección del derecho y la protección propiamente, ¿no? Que se protejan los derechos a la libertad de opinión y expresión de los ciudadanos y ciudadanas. Luego tenemos el relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas. En nuestros países de Latinoamérica, creo que casi todos tienen poblaciones aborígenas, por decirlo así, indígenas, ¿no? México, bueno, la mayoritarios, por ejemplo, en Latinoamérica son México, Guatemala, Perú y Bolivia. En menor grado, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, Brasil. Entonces, estos pueblos históricamente originarios, incluso podrían seguir siendo marginados. Luego tenemos el relator especial sobre la vivienda adecuada, cosa que todavía en el Perú no se cumple. Representante especial de la Secretaría, del Secretario General sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. ¿Quiénes son los defensores de derechos humanos? Que incluso pueden ser perseguidos, ¿sí? ¿Quiénes son? Los miembros de las organizaciones no
no gubernamentales, instituciones defensoras de derechos humanos. En Perú existe la famosa APRODE, ¿no? La APRODE, en la Universidad de San Marcos, mi alma mater, había el famoso taller de derechos humanos. No sé si es que sanmarquinos de acá se acordarán, ¿no? Incluso taller de fotografía de derechos humanos, que fotografiaba los actos de violación de derechos humanos. Incluso la violación de derechos humanos no solamente puede ser por el Estado, también creo yo por entes particulares, ¿no? Incluso por grupos guerrilleros asados en armas terroristas, paramilitares. Luego, el experto independiente sobre la cuestión general sobre la cuestión de los derechos humanos y la extrema pobreza. En el Perú existe extrema pobreza, lamentablemente, incrementada, agudizada por la pandemia y por la situación económica y otros factores que en general. Y luego, relator especial sobre el derecho a la educación. La educación, ya hemos dicho hace unos minutos, es todavía un tema por realizar. Analfabetismo funcional, falta de acceso a la educación. Hay una propuesta gubernamental de ampliar, digamos, las vacantes en las universidades del Estado, pero si desde ya las universidades están en crisis, en problemas, ampliarle más vacantes, que puede sonar ideal, pero en la práctica contraproducente. El grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas. Lamentablemente hay todavía esa práctica. Relator especial sobre el derecho a la alimentación y el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, ¿no? Detención y desaparición guardan relación. Muy bien. Todos estos expertos, estos relatores o grupo, informan al Consejo de Derechos Humanos sobre sus acciones en cumplimiento de su mandato. Promoción, difusión y defensa de derechos humanos, hemos dicho. Muy bien. Como que examinan a los estados siempre, ¿no? En algunas ocasiones son el único mecanismo que sirve para alertar a la comunidad internacional sobre ciertas cuestiones de derechos humanos. Porque a veces es tan fuerte, digamos, la opresión, la dictadura o el autoritarismo en un país, que estos son los únicos vehículos que pueden denunciar la violación de derechos humanos. El Alto Comisionado de Naciones Unidas les presta asistencia en recursos humanos, es decir, en personal, que los apoye, personal, incluso pueda constituirse en estos lugares, ¿eh? en bloco, como dicen, ¿no? Apoyo logístico, material e investigación en ejercicio de sus funciones, incluso recursos minerales. Órganos creados en virtud de los tratados, tenemos el órgano de tratados, desde que se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, Carta de Naciones Unidas, todos los estados miembros de la ONU han ratificado al menos uno de los principales tratados internacionales de derechos humanos y el 80% de esos estados ha ratificado 4 o más veces. No solamente celebrar el tratado, sino ratificarlo cada cierto tiempo. Los 9 órganos creados en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos que hemos señalado están constituidos por comités de expertos independientes encargados de supervisar el cumplimiento y la aplicación de estos tratados. Ya nos hemos referido largamente en la primera clase, en la primera parte de la clase. Para ellos revisan informes que los estados partes remiten periódicamente sobre medidas que se hayan tomado para implementar la disposición del tratado. Es decir, en otras palabras, el estado es examinado, entonces dice, tu estado examinado, tienes que, te recomiendo que cumplas los tratados. ¿Cómo cumples? Hemos dicho, ¿no? Perseguir, detener, investigar a los violadores de derechos humanos, sancionarlos, juzgarlos.
Asimismo, emitir medidas legales, leyes, procedimientos, instituciones, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, comentado, ¿no? Es una institución dada en virtud de la implementación, aplicación y cumplimiento de los derechos humanos. Y tiene que informar a los estados periódicamente, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Has emitido normas? ¿Has creado instituciones? ¿Has investigado, sancionado la violación de derechos humanos? ¿Qué avances has tenido, Estado miembro? Luego, tras realizar estas gestiones, el comité aprueba lo que generalmente se denomina observaciones finales. Entonces, en esas observaciones finales, respecto a estos estados miembros, el estado miembro examinado, ve aspectos positivos para la implementación de las medidas que hemos señalado. Ha sido positivo, se avanzó a la legislación, se investigó, se creó instituciones, etc. No se continuaron, no, se disminuyeron la violación y la persecución de determinadas personas, opositores, por ejemplo, al gobierno. Pero también en estos informes finales, el comité señalará qué obstáculos tuvo el Estado para la aplicación de esos tratados. ¿Qué obstáculos, no? Materiales, logísticos, estructurales, sociales, etc. Asimismo, y los ámbitos en que el órgano del tratado recomienda tomar medidas adicionales. Bueno, ¿quieres estos obstáculos, estas dificultades? Entonces te recomendamos que adoptes otras medidas adicionales para cumplir precisamente ese tratado. Algunos tratados pueden recibir y reconocer denuncias de particulares directamente. Hay un mecanismo de denuncia, todo un mecanismo. La CCPR, la CER, CEDAW, CAT, CRPD, CED. Y algunos de ellos pueden realizar investigaciones in situ, en lugar, CEDAW, CAT, CRPD y CED. El Alto Comisionado de Naciones Unidas presta apoyo a los órganos de tratados en la armonización de métodos de trabajo y los requisitos en materia de presentación de informes a través de sus secretarías. ¿Cómo trabajar con los órganos de tratados? Esta es una manera eficaz de que los gobiernos, así como la sociedad civil, contribuyan a la implementación de derechos humanos y a la elaboración de medidas concretas que sean necesarias. Ya hemos dicho cuáles, ¿no? Cada vez debe extenderse. Los derechos humanos son progresivos, no regresivos. ¿Y qué medidas concretas, las que hemos señalado, deben implementarse para hacer efectivo, real, el respeto de los derechos y erradicar la violación de estos, de los derechos humanos? ¿Qué puede hacer la sociedad civil? Remitir información a los órganos establecidos en virtud de los tratados de derechos humanos, incluyendo informes por escrito. Entonces, ¿qué órganos de la sociedad civil diversos, ¿no? ONGs, instituciones, etc. También puede participar conforme a las reglas del órgano del tratado en sus periodos de sesiones. Como observadores, pueden ser observadores o en otros espacios específicos. Asimismo, puede hacer un seguimiento de las observaciones finales de los órganos establecidos en virtud de los tratados o presentar una comunicación individual a estos últimos, ¿no? Es decir, se cumple las observaciones finales de estos organismos, puede estar muy escrito. ¿Y cómo se presenta una denuncia? Los procedimientos de denuncia sobre violaciones de derechos humanos son los mecanismos a través de los cuales se someten los casos de presuntas violaciones de derechos humanos a consideración de Naciones Unidas. Cualquier persona individual o una ONG puede presentar denuncias directamente de que está sufriendo alguna violación de sus derechos o alguno de las personas en general. La denuncia de los particulares, en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos, se hace a través de comunicaciones individuales. Esto lo vamos un poquito también a desarrollar cuando veamos Corte Interamericana de Derechos de Naciones Unidas. Perdón, Corte Interamericana de Derechos Humanos, disculpe. Los escritos de los particulares conforme a los relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos. Cartas
de alegación, acciones urgentes. Y el procedimiento de denuncias del Consejo de Derechos Humanos. Presenta denuncias contra el determinado Estado. Las denuncias por general casi siempre son contra los Estados miembros que no estaban respetando los derechos humanos. Los 6 comités de tratados que reciben denuncias, CCPR, CERS, CEDAW, CAT, CRPD, CET, se pueden contactar a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Se pone nombre del comité, equipo de peticiones, Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la dirección Palace des Nations, 814, Avenue de la Pox, CH 1211, Ginebra 10, Suiza, sede de Naciones Unidas. Y ahí tenemos el número de fax, el teléfono y el email, petitions@ohchr.organización. En el ámbito de los procedimientos especiales que hemos señalado, las denuncias son admisibles con independencia de que el Estado haya ratificado los correspondientes tratados de derechos humanos. Puede el Estado haberlos celebrado y puede no ratificarlos. Se da esa figura así. Para ello se puede contactar a la División de Procedimientos Especiales de Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Dirección, Palace des Nations, 814, Avenue de la Pox, CH 12012, Ginebra, 11, Ginebra 10, Suiza, y los fax. Y el email, urgent, acción, o hchr.organización, si ustedes quieren denunciar. El Consejo de Derechos Humanos cuenta con un procedimiento de denuncia que sirve para abordar cuadros persistentes de violaciones en cualquier parte del mundo, en determinada nación y por esa nación. Está basado en comunicaciones recibidas de individuos, grupos u organizaciones. Es decir, la comunicación lo puede presentar una persona, grupos de personas y organizaciones. Se puede realizar una denuncia en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos contactando a la subdivisión del Consejo de Derechos Humanos, procedimiento de denuncias, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Palais des Nations, 814, Avenue de la Pox, CH 1211, Ginebra 10, Suiza, y el fax más el email. Gracias. Entonces, ¿preguntas en estos minutos finales? Les dejo mis datos para que ustedes me puedan contactar si quieren hacer una consulta, una anotación, algún comentario. ¿Qué opinan sobre en el Perú? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se respeta? ¿Se han logrado avances sobre derechos humanos? ¿Hay retrocesos? Doctor, buenas noches. Sí, ¿qué opinan? ¿Quién me escribe? ¿Kelly, creo? Doctor, buenas noches. Sí, la escucho. Les... ¿Aló? Sí, ¿quién me está? ¿Quién interviene, por favor? ¿Aló? El Barrio de la ciudad de Iquitos. Ah, mucho gusto, la linda y calurosísima Gracias, doctor. ciudad. Gracias por todos sus conocimientos. Estuve por allá en septiembre del año pasado, no sé si me vieron por ahí. Ay, doctor, hemos tenido una pandemia terrible en Iquitos. Sí, bueno, yo fui después de la pandemia. Sí, doctor, Estuve sí. en una actividad académica, en linda ciudad, muy calurosa y con grandes amigos. Muy calurosa. Nos ha dicho 3 días de friaje, pero aquí hace más calor que frío. Además que la comida, bueno, fabulosa. Sí, adelante. Le quiero hacer una pregunta. Siempre se ha escuchado, doctor, decir que los derechos humanos son progresivos, ¿no? Son progresivos. Exacto. ¿Ya? Y nunca regresivos, porque siempre se tiende para hacia adelante para lograr mejores beneficios para el ser humano, ¿no? Exacto. Pero en materia laboral, doctor, en materia laboral, eso no se cumple, por ejemplo, en el caso de las personas que han sido cesadas ilegalmente, de manera irregular de sus labores. A pesar de que la sentencia dice, por ejemplo, que se ha reconocido que hubo un, ¿cómo se llama?
como un abuso de poder de las autoridades de la época, ¿no? A sacarle a personas, a muchas personas de sus labores en la administración pública. Pese a que la sentencia ha hecho ese reconocimiento, no se le reconoce su tiempo de servicio, por ejemplo. No se quiere reconocer el tipo de servicio de las personas que han dejado de laborar por 9 años aproximadamente, otros más, ¿no? Sí, sí, sí. Luz, ¿me dijo su nombre? Elba Ríos, doctor. Elba Ríos. Elba, muy bien. Espero ir por allá y personalmente dictar una conferencia por allá. Yo dicto Derecho Constitucional y Derechos Humanos también, ¿no? Ay, qué sí, bonito, sí. doctor. Gracias también por su interesante pregunta. Ciertamente, los derechos humanos son progresivos y regresivos. Y el derecho al trabajo es un derecho humano fundamental. Es un derecho Así es. reconocido por la OIT, que es una organización internacional de derechos humanos, o sea, del trabajo, ¿no? Entonces, realmente la idea es que exista mayor empleo, mejores salarios, reconocimiento de mayores derechos laborales, la incorporación de la persona, las mujeres, las personas con discapacidad a las labores, ¿no? Obviamente, por ejemplo, con discapacidad en la medida que puedan desempeñar las labores según su condición física, psicológica, ¿no? Iguales salarios entre hombres y mujeres por funciones similares, ¿no? Y ciertamente, lo que usted dice, puede haber algunos casos donde haya digamos, una regresión y entidades públicas o privadas no reconozcan derechos laborales. Por ejemplo, la figura del CAS, no sé si usted ha escuchado hablar. Sí, doctor, sí. En entidades del Estado, básicamente municipios y otras, existe CAS y existen el 728, el régimen laboral 728, el 276 y los contratados. Y créame que hay personas que cumplen funciones similares. Un CAS hace la misma función que una persona nombrada y puede recibir una remuneración menor o igual, pero no se le reconocen sus derechos laborales. Por ejemplo, derecho a qué? A los beneficios laborales, a lo que usted mencionaba, al CTS, a Así es, doctor. a la indemnización por despido arbitrario. En una sentencia del Tribunal Constitucional, última, no sé si usted la ha visto, se declaró fundada en parte, y respecto al tema de que determinados años que cumple un trabajador CAS, contrato de administración de servicios, recibe, digamos, una situación de permanencia en el trabajo, ¿no? Indeterminada, ¿no? Pero no se reconoció más derechos. Entonces yo creo que en el tema laboral es uno de los temas donde más injusticia se puede dar, ¿no? Incluso no es tanto que a los juzgados laborales son muy intuitivos, ¿no? Pero es más, y creo que en función de ello el Estado peruano aprobó una ley procesal del trabajo, que es una ley de avanzada, ¿eh? No sé si usted la ha visto, que se rige bajo los principios de oralidad y adversarialidad. Entonces, sí es una norma que es protectora, que permite proteger los derechos de los trabajadores, pero creo que lamentablemente hay una disparidad laboral y eso debe ser remediado, ¿no? Entonces, me parece que sí hay mucha tarea por hacer en el tema de los derechos laborales, pero también hay parásitos en la administración pública que tienen todos los derechos laborales, hay que decirlo también. Así es, doctor, de todo hay. De todo hay en la viña del Señor. No sé, ¿algunas otras preguntas? Bonos, nos dice aquí una colega. Sí, Gracias, adelante. doctor. Gracias. No sé si tienen otras intervenciones. Doctor, sí tengo una intervención. Ok, adelante. Sí, bueno, mi nombre es Sadat Martínez. Estoy participando en el curso desde la ciudad de Huancayo. Ah, linda ciudad también, que la voy hace años, ¿eh? Sí, doctor. Bueno, es un gusto estar en este diplomado, realmente muy interesante. Gracias. Hablando de derechos fundamentales, derechos humanos, del ser humano. Considero y creo que en estos momentos estamos, y en el Perú al menos estamos pues
viendo a diario la vulneración a uno de los derechos fundamentales, que es el derecho a la libertad de información, de opinión, de expresión, y dando prácticamente desde que este gobierno asumió el maltrato a la prensa, a los periodistas, también a los medios. Sí, adelante. Creo que hubo una interrupción. Está interesante su intervención. ¿Ah? Sí, continúe. Incluso la noticia de ayer, pues, de que el día de ayer en una comunidad de Chota, pues, periodistas de Cuarto Poder han sido prácticamente limitados al ejercicio de su profesión, ¿no? Han sido secuestrados, les robaron los equipos de trabajo, y esto creo que no hemos visto en muchos años, o en el Perú creo que no hemos visto a ese nivel. Independientemente de que el gobierno, pues tampoco, al parecer, o se ve, ¿no?, que no le gusta declarar ante los medios de comunicación. Hay una limitación terrible al trabajo de los periodistas y de los medios de comunicación en general. Entonces, doctor, considero que se está vulnerando este derecho fundamental, y no solamente de los periodistas, ¿no?, sino también el derecho de la población a ser informado de lo que viene ocurriendo en el país. Esa es mi participación y mi preocupación, sobre todo, doctor. ¿Qué hacer? Ya prácticamente creo que tendrían que intervenir ya los organismos internacionales en este caso. Estuvo, si no recuerdo, reciente, hace unas semanas, un relator de la ONU, ¿verdad? No recuerdo exactamente, pero ya es un síntoma, creo, que se está vulnerando y se está sintiendo ya pasando las fronteras, ¿no?, de nuestro país. Sí, doctor. Sí, gracias. ¿Cuál es su nombre? Me dijo, discúlpeme. Sadat Martínez. Sadat, muy importante su aporte. Hay varios temas, ¿no? Habría que analizar. No que sea concluyente, tampoco quiero hacer una crítica a la política de gobierno, pues que es una posición y a veces soy crítico, pero no quiero tampoco extender el tema de la política. O sea, hay del hecho de que el presidente no quiera declarar a la prensa o se limite el acceso a la prensa a determinados lugares. Obviamente la prensa puede ser incómoda a determinado grupo político o de gobierno, o sea, pero la prensa está para informar a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. El hecho por ejemplo, habría que ver el hecho de promover un proyecto de ley que implique que se investigue a los magistrados para que no informen sobre algún proceso judicial ante la prensa. Bueno, esa situación de los periodistas de Cuarto Poder en Iquitos puede ser un tema más que nada, podría tener, lo pongo siempre condicional, porque todo es materia de investigación, ribetes de delito, ¿no? Podría ser secuestro, podría ser coacción, podría ser otro, y creo que hurto, porque creo que le robaron sus equipos, me parece, ¿no? O sea, sí, claro. Doctor, usted dijo... sus equipos, ¿no? Sí, adelante, dígame. Sí. Sí, le escucho, somos todos oídos. Algo muy importante usted eso. Sí, le comentaba, y usted justo comentaba también con relación a esta ley mordaza, este proyecto de ley que pretende prácticamente penalizar a fiscales y jueces por filtrar información reservada, y de alguna u otra manera esto limita también a la prensa porque la fuente de los periodistas pues va por ahí. Entonces, al final, realmente también es un poco limitar el trabajo de la prensa. Entonces, hay varias aristas, ¿no? Uno por el tema de los proyectos de ley, otro por el Congreso, otro por las autoridades del Ejecutivo, y ahora lo que pasa en Chota. Entonces, esto sí realmente creo que nos debería preocupar. Habría que preguntarse, digo, no estoy siendo concluyente, no me corresponde, eso le corresponde a la autoridad. Habría que preguntarse si el tema de Chota es un tema dirigido de una instancia del gobierno. Habría que preguntarse eso, ¿no? Si fuera así sería muy grave, ¿no? Si fuera así, digo. Ahora, el tema es de que la libertad de expresión, de opinión, es parte de la democracia, ¿no?
de la democracia, que es el mejor de los sistemas con todos sus defectos. Habría que preguntarse eso, habría que hacer una investigación por órganos realmente autónomos e independientes, como el Ministerio Público, Poder Judicial, realmente que sean así. Quizás el haber investigado el supuesto helipuerto, digamos, informal, por decirlo así, ¿no? O investigar a familiares del gobierno, por supuestos actos de corrupción, ¿no? Podría, digo, también responder a algún tipo de represalia. Pues. Pero yo creo que hemos ganado una democracia y una libertad de opinión y todo como para perderla. ¿Sí? Yo creo que le correspondería, existe una asociación de prensa en nuestro país, sí, que es de una manera defiende los derechos de los periodistas, ¿no? Y de derechos humanos de los periodistas también. O sea, acá hay un doble de derecho, ¿no? De los periodistas a ejercer su función y de los ciudadanos a mantenernos informados. Esto es parte de una sociedad democrática, transparente, plural. Pero yo creo que sí es un tema que merece, digamos, atención de Naciones Unidas, podría ser. Sí. Gracias por el aporte, ¿no? Gracias por su interesante intervención. Gracias, doctor. Doctor, buenas noches. Le habla Carmen Vidalón de Huancayo. Buenas noches, Carmen. Bienvenida. Felicitarle por su exposición, sobre todo. Muchas gracias, Carmen. Creo que estamos olvidando lo más importante que tenemos sobre nuestros derechos como personas y derechos humanos. Tenemos una constitución que está regida a nivel de todo el mundo. El nuevo gobierno, al vulnerar los derechos de los periodistas, al suspenderle algunos puntos en lo que sea el sistema de donde sacan la información, se está vulnerando este derecho, que es de la Constitución. Por lo tanto, los del Estado, que ahora están emitiendo las diversidades normas con la finalidad de restringirles. ¿Por qué? Restringirles todos los delitos que están cometiendo. Esa es la única finalidad de ellos, para que la población no tengamos conocimiento de esos hechos que estás pasando. Ahorita tenemos lo más fuerte que ha sido, hasta la hija política del presidente ya está metida en estos cuentos. Y eso es lo que quiere el presidente, cerrar a los periodistas para que la población de todo el Perú no nos enteremos de estos hechos. Ese es el punto principal. Pero también tengamos presente que gobierno tras gobierno vienen y emiten leyes que corresponden solamente a su favor de los grandes, de los políticos, y no ven de las necesidades de la población, porque siempre la población nos hemos quedado callados. Pero ahora en la actualidad creo yo que ya vemos muchas personas que estamos alzando la voz. Habemos muchas personas que entre nuestros gobernantes que de repente van a ser elegidos ahora último, ya estamos llevando la voz del pueblo y estamos ya escuchando cuáles son nuestras necesidades. Pero un ejemplo nomás le digo, en el gobierno de Belaúnde, ¿qué hizo? Retiró de instituciones públicas a muchos trabajadores. ¿Son cuántos años que no son repuestos? Y siendo de la 276 y de la 728, doctor, cuando ellos han entrado por concurso público, porque así es el trabajo. Pero ¿qué han hecho los nuevos gobernantes en crear qué? El CAS, un contrato de servicio para sus intereses, para poner a su gente allegada. Entonces, ¿en qué estamos viviendo? ¿En qué? Esto, si no se cambia toda la estructura de nuestro gobierno, no vamos a poder cambiar 1, 2 o 3 personas. Eso va a ser muy difícil. Pero sí tengamos presente que nuestros derechos nadie puede ser vulnerado porque tenemos una constitución. Exactamente. Que es ley de leyes. Gracias, doctor. Gracias, Carmen. Gracias. Bueno, sí es cierto, en la Constitución se consagra, eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya no? Una serie de derechos, ¿no? Por ejemplo, el inciso cuarto del artículo 2 de Derechos de la Persona nos habla de derecho a libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita,
o a la imagen por cualquier medio de comunicación social sin previa autorización ni censura, ni impedimento alguno bajo responsabilidades. Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común. Entonces, la prensa sirve, obviamente, para que los ciudadanos conozcan y seamos vigilantes, se denuncien determinadas actuaciones y se puedan ser investigados y para que el Ministerio Público tome la noticia criminis y pueda iniciar la investigación de oficio. Entonces, es importante una prensa, una unidad de investigación que revele estos actos o supuestos actos de corrupción. Muy bien, entonces hay que estar vigilantes, Sí, la última intervención, más bien le rogaría porque ya estamos con la hora. Una última y pequeña crítica nomás, doctor. Adelante. ¿Quién? ¿Luz, creo? Soy Kelly. Kelly, adelante, Kelly. Ya, Veo que hay mucha dama, le felicito, ¿ah? Hay que incluir más a las mujeres en todos los ámbitos. Estaba escuchando las opiniones de mis compañeros y me agrada mucho que, bueno, tengan una opinión muy contraria, ¿no? Bueno, yo tengo mi propia crítica. Bien, los periodistas, como bien sabemos, también tienen derechos, como todos, cada uno de nosotros, tanto políticos, porque todos somos personas, todos somos personas naturales y que tenemos los derechos fundamentales, y etcétera, y se debe respetar. Ahora, el tema de la prensa. Conste, la prensa tampoco dice la verdad. Ya. Y muchas veces se vulnera cada derecho que nosotros tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Si bien sabemos, en el derecho se viene a decir a una persona culpable o cuando es sentenciada, más no cuando está investigada. Y ellos ya lo tildan de una manera como si fuera culpable. Mientras tanto, recién está investigando la situación. Exactamente. Y ellos también tienen que tener en cuenta que si van a hablar de un tema muy controvertido, tienen que saber de leyes. Tienen que saber el proceso. Porque si vamos a hablar por hablar, estamos vulnerando los derechos de las personas. Es cierto. Eso también se tiene que sancionar. Gracias, doctor. Gracias, Kelly. Muy buen aporte. Felicito a todas las damas presentes y eso es importante. Es cierto, el Tribunal Constitucional sacó una sentencia, por ejemplo, en la cual prohibía que los detenidos sean exhibidos con chalecos de detenidos en los medios de comunicación. Lamentablemente, aquí hay un principio de presunción de inocencia, ¿no? Todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario, o sea, no se demuestre la culpabilidad en un proceso judicial tramitado con las garantías del debido proceso. Entonces, el hecho de que sea cualquier criminal o presunto criminal que lo saquen con nombre y apellidos, muestren sus rostros y se indique que son culpables, me parece que hay un exceso de la prensa. Bien nos dijo Kelly, y eso también debería ser, digamos, restringido o normado, ¿no? Entonces, también, y es cierto, sin que el Poder Judicial haya condenado a alguien, ya la prensa ya lo condenó. ¿Y qué pasa si esa persona más adelante es inocente o declara inocente, absuelta? Ya le mancharon su honra y su reputación. Yo creo que ahí también se podría normar el ejercicio de la libertad de expresión. Y es muy importante el aporte de que, bueno, vamos a ver si en el chat hay alguna intervención. Bueno, si lo dice alguien, sí, ya casi estamos cerrando. La última. Ya, no, solamente para acotar en cuanto a lo que sería en casos de flagrancia, ¿no? Ajá. Que ahí sí se tiene la certeza de que esa persona haya cometido. Ni eso. Porque toda persona tiene que ser sometida a un debido proceso con las garantías. Y nos dice Alfredo, la pregunta es si la prensa informa o desinforma. Habría que ver qué tipo de prensa y habría que cada uno ser críticos de la información que se nos proporciona. Muy bien, gracias, gracias a todos ustedes por su participación, gracias a nuestra ilustre institución, y es ¿no? ¿no? Y nos estamos viendo en la próxima clase, el próximo jueves. Más bien el próximo jueves comenzaríamos, voy a coordinar con los señores de la institución, 7:30, porque tengo otro evento académico con el Colegio de Abogados de Arequipa. Entonces comenzaríamos minutos, si ustedes no tienen inconveniente, o 7:15, 7:20 podríamos comenzar. Sí, muchas gracias por su participación.
y nos estamos viendo, y gracias por su, sí, me encanta su participación de todos ustedes, que sí se construye las ideas, y nos estamos viendo en la próxima clase. Gracias, señorita coordinadora, y nos estamos viendo. Muchas gracias, cuídense mucho, buenas A noches. usted, doctor, muchas gracias. Buena exposición. Gracias. Buenas, disculpen, ¿nos podría mandar el link para poder inscribirnos? Los nombres.